Como vamos a hacer dos temas el día de hoy, este tema es rapidito, más o menos para darle, ¿cómo se llama? Una visión general de lo que es, digamos, el médico de atención primaria, por decirlo así. La nomenclatura puede variar dependiendo de la realidad de cada región. Eh, en nuestra región se llama pues medicina familiar. Los ingleses que mencionamos, General Practitioner, o el Family Practice en Estados Unidos, o el médico integral en otras regiones. En fin, o el médico de cabecera, puede variar el nombre de la especialidad, ¿no? Más que todo van a conocer los fundamentos de manera rápida, ¿no? Am, eh, este es muy cierto que sea hasta los días de ahora que solemos etiquetar a las personas, ya sea por alguna enfermedad o alguna cama. ¿No? Esta es la diapositiva que no se pudo presentar la vez pasada, que era lo que mencionaba de cómo trabajaban los médicos en la época de 1910. Eh, lo que habíamos hablado del pedagogo Flesner, que hizo su informe y que salió, pues, se revolucionó todo lo que era la formación médica, y esto generó, pues, eh, el descuido, por decirlo así, de diversas situaciones constantes, continuas, que tienen que ver con nuestra actividad, y que no las veíamos así, y es la forma de cómo se puede generar eh, un problema de salud o una enfermedad, ¿no? Entonces, las consecuencias, sí, sí, qué raro, yo casi estoy cambiando. A ver, lo volveré a cargar mejor. Está en la misma diapositiva. Ahora que lo visualizan, voy a volver a cargar mejor. Ahora, ya, voy a correr la siguiente. ¿Visualizan el óleo? Ah, ya, ok. Bueno, entonces, eh, las consecuencias, digamos, lo que está manifestándose en la diapositiva, en que los estudiantes perdieron esa perspectiva global de lo que era la profesión y la visión de la historia natural de toda enfermedad, y el relacionarlo con la percepción de problemas de salud del entorno, ¿no? Familiar o social, ¿no? Y la prevalencia que pueden tener sobre ¿no? La integración de la dimensión psíquica, física y social de la persona, y siempre los aspectos de promoción y prevención de todo problema de salud en una actividad médica diaria, continua, ¿no? Eso es lo que se descuidó en el tiempo, y que, bueno, conforme ha ido pasando la historia, pues, nos hemos dado cuenta que había que retomar. Entonces, hasta ahora podemos ver estas situaciones de personas que tienen muchos reconocimientos, certificaciones, y a veces les hacemos preguntas
simples o no complejas de una situación específica y de repente no te la saben contestar o explicar, por decirlo así, ¿no? Entonces, en esa búsqueda de esta mejora, de esta visión integral, es que se pensó en que tenía que aparecer una especialidad más integral y que abarque estas satisfacciones de un usuario, ¿no? Que busca todo el mundo, ¿no? El no juzgar y entender y dar soporte, el siempre ser honesto en lo que uno hace, el actuar como un socio del mantenimiento de la salud de la persona, el tratar condiciones serias y no serias, el atender la parte emocional y física y conjugarlas las dos, el saber escuchar, el promover estilos de vida saludables, el tratar de conocer a la persona y el poder ayudar con cualquier problema que tenga que ver, pues obviamente, con el manejo de la especialidad en sí, ¿no? Y siempre saber acompañar a la persona en esa línea de tiempo, ¿no? Entonces, nos vamos a encontrar con muchas situaciones en las que ya habíamos dicho, algunos habían empezado desde mucho antes, como Inglaterra en 1940, Estados Unidos empezó en el 56, y en el 69 formalizó la especialidad, en ese entonces número 20. eh, Cuba lo hizo en los años 70. eh, en América Latina se dio en ese orden, y si nos fijamos bien, Perú pues ha sido uno de el último prácticamente en formalizar la especialidad desde ese entonces, ¿no? Y bueno, si comparamos los sistemas de salud de unas regiones con otras, nos damos cuenta que hay algunos sistemas de salud que son mucho más efectivos, eficaces, ¿no? Como por ejemplo el europeo, ¿no? Donde hay dos tipos de sistemas de salud, ¿no? Que pueden variar en algunas características particulares de una nación, pero el modelo, el fondo del modelo del sistema, este, se respalda en cualquiera de estos dos modelos. eh, el, el, el Bismarck y el Beveridge, ¿no? El Beveridge, que pues es una especie de aporte, ¿no? Que un copago, por decir, que da la persona, el usuario, y el Bismarck, que es un aporte, ¿no? Una especie de seguro, si queremos verlo como, entenderlo como un seguro social, ¿no? Eh, por ejemplo, el producto, cuánto destinan los países de su Producto Bruto Interno al sistema sanitario. Si vemos el de Europa, pues el que está mucho más inferior, por decirlo, está en el 8 o 9%, a diferencia pues de otras realidades donde nosotros pues con las justas llegamos al 5% y eso, ¿no? Y no bien distribuido ese presupuesto, que más se va en gasto de recursos humanos y otros gastos, ¿no? Eh, Esto era una comparación al 2011 de cómo iban los presupuestos. Como les dije, ahora ya nosotros hemos llegado al 5%, pero bueno, en América del Sur, digamos que Paraguay y Brasil, junto con Uruguay, eran los que están mejores, han destinado mejor presupuesto o cantidad de presupuesto para lo que es el sector salud, ¿no? Bueno, es más de lo mismo. Esta es una comparación del financiamiento de salud entre lo que son niveles de salud con sistemas fragmentados, una mezcla de lo que es seguridad social, los de cuadrito azul, con lo que es el MINSA, ¿no? Que también podemos ver ahí cómo se distribuye. Esta es una satisfacción en relación al salario de los médicos por especialidad, que si nos damos cuenta, las quirúrgicas o los que hacen procedimientos quirúrgicos son los que están más rankeados en el medio, y eso se ve en todas las realidades prácticamente. Entonces, la medicina familiar hay que entenderla como una disciplina académica, no es solamente una especialidad médica. Se fundamenta en principios de continuidad, acción anticipatoria y un estudio
de la familia en una línea de tiempo y habilita a un profesional para proveer de cuidados de salud continuos o integrales, es todo contexto en una familia o en una población, sin ninguna distinción, por decirlo así, ¿no? Eh, este es el concepto per se de lo que es cómo se entiende la medicina familiar en los Estados Unidos, ¿no? Eh, el médico de familia se responsabiliza de una población, sí, independiente de edad, sexo o sistema orgánico, proporciona una atención integral continua y coordinada, ¿no? Es el primer contacto en el sistema sanitario y atiende a la persona de acuerdo a su cultura y a ciertas características socioeconómicas del ámbito donde se encuentre, ¿no? ¿Por qué como disciplina? Porque hablamos de un cuerpo de conocimientos específico, ¿no? Y se hace un estudio de intervención de la familia, se evalúan los ciclos de vida familiar y se utilizan instrumentos propios, ¿no? De esta especialidad. Instrumentos de evaluación, me refiero, ¿no? La práctica puede ser variable según la región. eh, Se organiza de acuerdo a las realidades, ¿no? De cada país, pero el núcleo de la especialidad siempre trata de ser el mismo, ¿no? Una atención integral a la persona y el entorno, ¿no? Hay que distinguir que la medicina familiar distingue los modelos biomédico y biopsicosocial, ¿no? A diferencia del- de, de la medicina centrada en la enfermedad o centrada en el paciente, ¿no? Que es lo que no ya se está dejando de ser, ¿no? Mm, Estos son los procedimientos que realizan en la mayoría de realidades los médicos de atención primaria o de medicina familiar. Ahí están todos los procedimientos que realizan. En algunas realidades, algunos hacen sí, unos y otros no, en fin. Lo principal, los principios de McGuinn, este médico canadiense, que es el padre de la medicina familiar en Canadá, donde generó los principios de la especialidad, que es estar comprometido con la persona, ¿no? Con un cuerpo particular de conocimientos, en esforzarse en comprender el contexto de la enfermedad, en aprovechar cada contacto de las personas como una oportunidad de hacer prevención, educación para la salud, el practicar eh, l- esa atención a la familia, pues sin ninguna distinción y más aún cuando existe un factor de riesgo, este, el, el tratar de pertenecer a una red comunitaria, ¿no? El, el compartir el mismo hábitat donde están sus pacientes, por eso el criterio de asignar por un grupo de pacientes a cada médico de familia de acuerdo a la localidad donde se encuentre. Así lo hacen en la mayoría de sistemas sanitarios, donde el modelo resulta eficaz. El que eh, esté relacionado entre la parte ambulatoria y la parte hospitalaria, ¿no? El dar importancia a aspectos subjetivos de la medicina y en saber administrar una serie de recursos específicos, ¿no? Hacer gerencia, ¿no? ¿Cómo distinguir el modelo biomédico del biopsicosocial? Un ejemplo, una paciente de 16 años quien acude a una consulta acompañada de su madre por presentar episodios de cefalea desde hace 4 meses. Estos duran de 2 a 4 horas, son de moderada intensidad, tipo opresivo y predominante en la región occipital, sin fotofobia o fonofobia. Y María no tiene antecedentes patológicos de importancia y tiene un examen físico normal, excepto por cierta contractura a nivel cervical. Entonces, eh, eh, la medicina tradicional o el médico general, si queremos llevarlo específicamente a nuestra realidad, de repente se va a perder un poco en tratar de hacer un tamizaje muy detallado, eh, hablando de screening a esa persona cuando de repente
hay que estar viendo aspectos no solamente centrada en María, sino en su entorno y ponernos a pensar en el ciclo etario en el que se encuentra y de repente haciendo, haciendo una entrevista y valoración clínica este, con una confianza clínica, haciendo el tamizaje que se requiera, haciendo la interpretación y tratando de lograr una adherencia a las recomendaciones, podríamos ver que esto de repente no deja de estar ligado de repente a un episodio tensional o de estrés de distinta índole, o de repente asociado a algún tipo de trasfondo por su ciclo menstrual, y nada más, y no pensar en estar suponiendo cosas mayores o de repente estar pidiendo exámenes de más por pedir, ¿no? Eso es lo que se quiere hacer ver con este ejemplo de caso, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo lo que el médico de familia realiza entre la entrevista, de lo que conversa y recoge la información de la persona y la valoración clínica que haga, ¿no? Y mientras consiga esto de aquí, pues tengan la seguridad que se va a poder realizar una mejor, un mejor tamizaje, una mejor interpretación y por consiguiente una mejor adherencia de lo que ustedes dispongan a la hora de indicarle a la persona, ¿no? Estos son los paradigmas que existen entre lo que es la medicina general y, bueno, la especialidad de medicina familiar, ¿no? Eh, Haciendo hincapié en que la medicina familiar no está separada de la persona, sino ni está del medio ambiente, ¿no? La enfermedad siempre se relaciona. Las causas de la enfermedad son múltiples y el conocimiento se emplea en el contexto de la persona. Este, la tarea del médico de familia consiste en comprender esa naturaleza de la enfermedad, así como entender la del paciente y el significado que tiene la dolencia para él, o sea, no minimizar algún problema. Y la relación médico-paciente tiene un efecto importante sobre la enfermedad y su evolución, ¿no? Mientras el médico se comprometa de mejor manera con la persona y le explique bien la exposición a X riesgo que pueda tener, de la manera más simple, la persona por consiguiente va a adherirse mejor a esas recomendaciones, ¿no? Y todas las enfermedades tienen un componente tanto físico como mental, pues, ¿no? Eso no dejarlo de lado. ¿Qué caracteriza la atención del médico de familia en ese punto que hemos hablado de la relación médico-paciente? Detalles, gestos, ¿no? De que hay que escuchar, eh, ser, digamos, amable, eh, cuando uno explique las cosas, mirar a la persona, ser receptivo, dar fundamentos en lo que uno quiere expresar para que la persona te pueda entender mejor, ¿no? Obviamente, esta relación médico-paciente puede estar más o menos afectada en relación pues a esa formación que pueda tener la persona, tanto en educación como en cultura, ¿no? Y a veces pues nos encontramos con personas que tienen una idea sesgada, ¿no? Y no están partícipes a escuchar y a entender que factores que tienen que ver con el comportamiento y conductas de uno mismo, están relacionados al problema que uno tiene. Entonces, continuidad, brindar un cuidado al individuo y a la familia durante un periodo de tiempo, eh, ser integral, ¿no? En todo aspecto, sobre todo la parte psíquica, física y social, tanto en la familia como en la comunidad. Hay que ser un coordinador del cuidado, de ese cuidado integral en el médico y la persona o su entorno, ¿no? Para saber identificar mejor estas necesidades. En la comunidad, pues, saber ejecutar algún diagnóstico según un factor de riesgo que sea necesario, ¿no? Para saber cómo movilizar esos recursos de la población si es que hubiera algún factor de riesgo.
y la orientación a la familia que es de manera constante, ¿no? Y en todos los ciclos vitales que puede estar cursando o etapas que pueda estar una familia, ¿no? Y siempre ser preventivo y tomar acciones anticipatorias ante cualquier factor de riesgo, ¿no? Entonces, eh, para darnos cuenta en estos sistemas sanitarios donde la base del soporte, del sostén es estos médicos de atención primaria, pues se logra esto, ¿no? De que este, mantener a un mismo médico que está bien comprometido con su población disminuye significativamente en el tiempo una serie de aspectos que tienen que ver con el tiempo mismo médico, el uso de servicios de urgencia, el uso de los servicios de hospitalización y no llegar a extremos pues de mortalidad por esa prevención en un tiempo pues adecuado, ¿no? Entonces, básicamente estas son pinceladas de lo que es la especialidad a nivel global, ¿no? Entonces, lo importante es que independiente, no deberíamos estar hablando de estas cosas de una sola especialidad, sino todas las especialidades independiente de que puedan ser clínicas o quirúrgicas o algunas que son mixtas, todas deberían de tener una visión integral en todo aspecto, ¿no? Más aún en la rama de la especialidad que fuera, ¿no? Entonces, hay que saber, pues, en algún momento pedir eh, ser más integral con las especialidades que nosotros podamos estar interactuando, ¿no? Dependiendo de la que tengamos. Bien, esto es lo que es el primer punto de lo que es el conocimiento de, de medicina familiar. Voy a pasarle un ratito lo de los instrumentos, ¿no? ¿Me confirma si lo visualizan, por favor? Sí, doctor. Sí. Ok, y el avance, ¿lo ven? Ya. Estamos hablando de técnicas e instrumentos en, en salud familiar, ¿no? ¿Y cuál es el logro de esta clase? Es que este es el tema fundamental, el entender el contexto y el tiempo en la dinámica de salud familiar y para el abordaje de la misma y el uso correcto de instrumentos de la especialidad, tanto en, en medicina familiar o salud familiar, para la solución de problemas o de grupo, sobre todo con poder adquisitivo o económico, ¿no? Entonces, lamentablemente nos movemos o las aguas se mueven en función a estos intereses, por decirlo así, que algunos pueden ser eh, bastante importantes para el avance o el desarrollo de la humanidad y otros de repente no. Pero bueno, así es el mundo y el mundo se mueve en función a relaciones de sociedades de un lado a otro, ¿no? Entonces, eh, el mundo está cambiando, ¿no?
Y por dar un ejemplo, en, en, estamos viendo que ya en lo que es América Latina, por ejemplo, el matrimonio igualitario, en el 2022, a excepción de Paraguay, que está prohibido en Paraguay, y en Bolivia está en discusiones de, de si se considera o no, ya la gran mayoría está autorizando este matrimonio igualitario, ¿no? ¿Y por qué tenemos que tocar este tema? Pues porque esto tiene que ver con el núcleo de la familia tradicional que todos conocemos, ¿no? Entonces, de alguna manera, toca los cimientos conceptuales de lo que es familia, tipo de familia, y cuáles son las responsabilidades o roles de esos integrantes de la familia, ¿no? Otro aspecto es que en ese movimiento de las sociedades, conforme van avanzando, pues van habiendo cambios, ¿no? Y esta foto, pues, aparte de ser graciosa, pues, dice mucho, ¿no? Cómo era hasta un año antes y a mayor tecnología, mayor factores de riesgo en aspectos de lo que se dice que es salud, ¿no? A diferencia de como era antes, ¿no? Este, Otra también que se suele ver, por suerte no se ve tanto acá, pero sí lo vemos en otros países, inclusive que son potencias económicas, ¿no? Entonces, todo esto pues tiene que ver en función a cómo y van evolucionando de repente no de manera positiva las sociedades y con alguna influencia interna o externa que, que hace mover pues todas las fichas del tablero, ¿no? Y a veces pues dejamos de lado cosas básicas y fundamentales que tenemos las personas y que no tenemos la necesidad de estar haciendo otras cosas para tratar de ser igual que otros, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, eh, en ese escenario, pues, hablando ya directamente de nuestra sociedad, pues, tenemos grandes problemas de seguridad ciudadana, de educación, de cultura, de acceso pues a servicios de salud, de desarrollo económico, de corrupción de funcionarios e instituciones. Entonces, todo esto pues obviamente sí o sí va a impactar a la familia, ¿no? Y hay aspectos pues que se debilitan, sobre todo cuando la familia tiene alguna responsabilidad específica, ¿no? Por eso queremos hacer aquí una visualización de lo que se aprende en casa y lo que se aprende en la escuela, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahora un ejemplo pequeño, por decirlo así, pero que es muy significativo. No se veía antes adolescentes o inclusive niños hablando lisuras tan seguidas como se ve ahora, ¿no? Entonces, eh, eso también tiene que no parte solo no hay que entender lo que es solo de la escuela, ¿no? Sino que hay muchas cosas que parten del hogar, ¿no? Entonces, por eso era lo que quería que visualicen eso, ¿no? Entonces, en ese contexto, para dar un concepto de lo que es la familia para la ONU, es grupo de personas
del hogar o de una vivienda en la que pernoctan, que tienen cierto grado de parentesco por sangre, adopción, algún tipo de matrimonio y que está generalmente conformado por una cabeza familiar, ¿no? Una cabeza de familia con una esposa y los hijos solteros que conviven con ellos, ¿no? Eso es lo que se entiende el concepto general de lo que es la familia en la ONU, ¿no? Entonces, eh, salud familiar, cuando hablamos de salud familiar, estamos hablando de aspectos de la estructura de la familia, las funciones de la familia, el ciclo vital que tiene toda familia, los momentos o acontecimientos vitales estresores de toda familia que pueden haber con el surgimiento de recursos familiares y la evaluación geriátrica que se da pues en un momento determinado del avance en toda línea de vida de una familia, ¿no? Los instrumentos de uso en medicina familiar o en salud familiar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando hablamos de evaluar para tipos de familia, estructura familiar, funciones de la familia, ciclo vital familiar, acontecimientos vitales y las redes de apoyo. Esto nos lleva a que nos permite una atención familiar de tipo Doctor, estructural, longitudinal, ¿sí? ¿Aló? se ha quedado su PPT en matrimonio igualitario. ¿Está pasando las PPTs? Espérate, me salió que en internet estaba. ¿Lo visualizan ahora? A ver, estas diapositivas que estoy pasando, ¿las han visto? A ver, les agradecería por favor que de manera inmediata me comenten si están visualizando o no algo, ¿no? Eh, Sobre todo eh, cuando estoy presentando la diapositiva. Estas son las que mencioné de esos cambios en las sociedades, de lo que era antes y de lo que es ahora, ¿no? Lo que había hablado de que a veces nos distraemos en cuestiones de repente no fundamentales y descuidamos aspectos propios de cada uno. Esto es lo que estaba hablando de la diferencia de lo que es el aprendizaje en lo que es la casa y la escuela, ¿no? Concepto de familia, hablando ya de lo que es salud familiar, lo que mencioné, estructura de la familia, funciones de la familia, ciclo vital familiar, acontecimientos vitales y evaluación geriátrica. Están visualizando, ¿no?
Ya, vuelvo a repetir acá. En, Cuando hacemos abordaje en salud familiar comunitaria, lo hacemos tanto para evaluar como para registrar información. Cuando hablamos de evaluar, ahí es donde que vamos a utilizar los instrumentos en lo que es medicina familiar o salud familiar. Y nos sirve para ver tipos de familia, estructura, funciones familiares, el ciclo vital, acontecimientos vitales, redes de apoyo, que es lo que vamos a ver ahora en, en lo que es salud familiar. Esto nos va a permitir ir a una atención integral, eh, nos va a permitir una atención familiar de tipo estructural, longitudinal y funcional. Cuando hablamos de registro, ya estamos hablando de carpetas familiares, tarjeta de registro familiar, historia clínica, entrevista familiar, programas de salud familiar, todo lo que tiene que ver con la, las fichas o los de tipos de estructura familiar. Y por eso era que mencionaba, están visualizando esta diapositiva, ¿no? Este, y eso tenía que ver con cómo van cambiando las sociedades en función a lo que pasaba esa diapositiva de esto es lo que normalmente, al menos más mi generación que la de ustedes ha ido viendo, ¿no? La familia nuclear, extensa, monoparental, que puede ser un hombre o una mujer, no binuclear, y lo que es equivalentes familiares, los abuelos, los tíos, ¿no? En fin. Ahora pues ya esto ha ido cambiando, ¿no? Vamos a ver matrimonios, no ahorita acá en nuestro país porque eso no está permitido, pero sí en otras realidades vemos matrimonios tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Y querramos o no, desde el punto de vista conceptual, sí, por algunos aspectos, digamos que choca en esa definición conceptual, ¿no? Entonces, eh, hay que ir en el tiempo, de acuerdo a la realidad que vivan cada sociedad, ir amoldándose, ¿no? A esos cambios, ¿no? Entonces, eh, bueno, vuelvo a repetir, aquí en nuestro país no está aceptado este, el matrimonio igualitario, ¿no? Al menos todavía, ¿no? Entonces,
Chicos, buenas tardes, ¿me copian? Eh, sí, a ver. Visualizan el instrumento. Ya. Hemos hablado de estructura familiar y ahora estamos viendo el instrumento que se utiliza para evaluar lo que es estructura familiar. Y ese instrumento es el genograma. El genograma, para elaborar un genograma, tiene que tener tres niveles: lo que es el trazado de la estructura de la familia, el registro de la información sobre la familia y el delineado de la familia, donde en ese delineado expresamos las relaciones de los integrantes de la familia. Si no se cumplen esos tres niveles, no vamos a poder estructurar un genograma. Se realiza a través de símbolos, ¿no? Este, Comark mencionaba que el genograma es un retrato familiar, que es un excelente sistema de registro, ayuda a los miembros de la familia a verse como parte de un todo en un determinado momento y adquiere su máxima importancia al detectar problemas emocionales ocultos o afecciones psicosociales significativas no vistas de repente por esa familia. Se expresa a través de tres generaciones. Esa simbología, por ejemplo, el cuadrado es el hombre, el círculo es la mujer, y así hay una serie de símbolos que expresan este, lo que tengamos que graficar para elaborar esa estructura de un genograma, ¿no? Por ejemplo, acá hay una ficha que les voy a pasar finalizada la clase, lo voy a colgar en la web, donde está eh, la ficha del MINSA, de lo que es la ficha familiar, donde se elabora el familiograma, el ecomapa y el ADGAR, y ahí hay un instructivo de cómo elaborar, de acuerdo a la simbología, eh, un familiograma, ¿no? Entonces, ahorita estamos viendo así pinceladas de cómo se elabora un genograma, porque pues toma más tiempo verlo de manera eh, sola, ¿no? Cuando hablamos del delineado es para expresar las relaciones que puedan tener tanto en intensidad como positivas o negativas entre sus miembros, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá se ve cuando expresas tres líneas es que están muy fusionados. Si ponen dos líneas, simplemente unidos, por decirlo así. Si hay algún tipo de conflicto, se pone en zigzag. Si hay, si están, y si es pobre esa unión, o hay mucho. Está fallando mi internet. ¿Me copian, chicos? Están visualizando también la pantalla, ¿no? Entonces, esa es la manera de cómo elaborar un familiograma o un genograma, cualquiera de los dos nombres. ¿Cuándo debe emplearse? Este, en todo,
todo momento donde se haga evaluación de la familia como tal, ¿no? Y más aún si está relacionada a algún problema que pueda estar pasando alguna persona que llegue a de repente a nuestra consulta, por decirlo así. Entonces, eh, se utiliza para evaluar el papel de la familia en la práctica clínica como sistema de registro y como método para establecer una correcta comunicación entre el médico y el paciente. La evaluación de la ficha familiar debe utilizarse siempre que la situación lo sugiera, ¿no? En una crisis o disfunción familiar. Y como sistema ofrece pues múltiple información que sin tener que la necesidad de repasar las hojas de una historia clínica individual, podemos generar información de toda índole, ¿no? Ya sea de familiar, patologías, estructura, ciclos, relaciones, acontecimientos, en fin. Si es que visualizamos un familiograma muy bien estructurado, ¿no? ¿Quién diseña el genograma? En realidad es cualquier miembro del equipo de atención primaria de todo establecimiento, médico o no médico. Ahí entra psicólogo, enfermeras, servicio social, obstetricia, odontología. Cualquiera puede realizar el instrumento si es que está entrenado para hacerlo. Y para el médico de familia, pues es un instrumento básico dentro de lo que son actividades diarias, ¿no? Sobre todo para detectar problemas eh, de salud específicamente que puedan estar relacionados a su entorno familiar, ¿no? Am, ¿Dónde se registra? En cualquier hoja. No hay un formato específico porque es una hoja en blanco en la cual nosotros elaboramos y diseñamos el familiograma. En resumen, el familiograma es de gran utilidad para estudiar a la familia, identifica riesgos y daños en salud, nos da datos demográficos, nos da el tipo de familia, nos da la dinámica familiar, nos facilita datos importantes que son relevantes para la valoración que hagamos, facilita el trabajo de educación y prevención de problemas de salud y se llena, a- eh, si uno está haciendo una visita domiciliaria, podríamos decir que lo puede y está entrenado, lo puede hacer en una sola visita, pero normalmente es entre 2 y 3 visitas domiciliarias. El ecomapa este, es algo parecido al familiograma, pero desde el punto de vista de la familia y su entorno, ¿no? Este, y, o sea, ¿a qué me estoy refiriendo? A todas las conexiones que pueda tener esa familia en su realidad que le pueda servir de, de, de aspecto positivo o negativo en el momento que esté pasando, ¿no? Permite visualizar la relación que establece la familia con su entorno social y nos da pesquisas de debilidades, fortalezas o influencias que pueden apoyar a la familia. O sea, las redes que pueda tener y que normalmente consideramos como apoyo social, ¿no? Es un grupo de amigos, familia, aspectos de trabajo, en fin, no sé, iglesias, cualquier digamos, actor que está ya en el ámbito de movimiento, de desenvolvimiento de esa familia, ¿no? Entonces, cuando elaboramos el familiograma, se me está copiando, ¿no? Ya cuando elaboramos el familiograma, o el ecomapa, perdón, dentro de este círculo va el familiograma y dependiendo del problema que esté cursando esa familia, vamos igual a trazar una serie de delineados con todos esos actores que tienen que ver con la familia, que de repente nos pueden estar sirviendo de ayuda o no de ayuda, y con eso nos ayuda a plantear un plan de trabajo, pues, de abordaje para solución del problema que puede estar pasando esa familia, ¿no? Y el delineado es igual que lo que se realiza en el genograma o familiograma, ¿no? Entonces, amigos, trabajo, salud,
religión, recreación, educación, negocios, en fin, familia misma, pueden tener aspectos positivos o negativos de acuerdo a esa buena o regular o mala relación que pueden tener con la familia, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? De cómo una familiograma, pues, tiene mayor intensidad de relación positiva entre amigos, trabajo, familia no tanto, eh, inclusive con problemas, salud poco, bastante con religión, económicos no mucho, en fin, hay aspectos que pueden significar más o menos, no solo para uno, sino para varios integrantes de la familia. Cuando hablamos de funciones de la familia, estamos hablando de todo lo que es este, las funciones básicas: comunicación, afectividad, apoyo, adaptabilidad, autonomía y reglas, que existe en toda familia. En algunas, de repente, algunas funciones se pueden desarrollar más que otras, pero tienen que existir todas, definitivamente. No, no puede haber una familia que no cumpla con todas ellas, ¿no? Comunicación es la función primordial, ¿no? Que puede darse a través de mensajes variados, verbales, paraverbales, entre los integrantes de la familia. Inclusive en algunos aspectos se llega a un lenguaje común, propio, característico, que de repente no siempre otras personas logran entenderlos, pero ya es parte de esa comunicación. Más aún se ve esto en familias con cierto arraigo de características étnicas o socioculturales, ¿no? Que pueden tener, pues, lenguajes comunes muy específicos, ¿no? La afectividad, pues, es la relación que se muestra entre los miembros de la familia. Mientras más expresivos sean estos, estas muestras de afecto, más eh, desarrollo van a tener los integrantes de su familia o de esa familia. El apoyo que pueda haber entre integrantes de distintas familias, sobre todo de acuerdo a su condición, puede ser de distinta manera, ¿no? De repente la gente más pudiente, su manera de apoyar es de manera económica, otros no, otros es acercándose más a ese miembro de la familia para tratar de apoyarlo en un aspecto específico. Hay distintas situaciones según el tipo de familia y el rol que tenga cada integrante de la familia, ¿no? La adaptabilidad tiene que ver con cómo en distintos momentos en esa línea de tiempo la familia sabe adaptarse tanto a aspectos positivos como negativos, y sobre todo los negativos es lo que, eh, dependiendo cómo la familia se adapte mejor y supere esos problemas, esa familia se va a hacer mucho más fuerte en esa capacidad de adaptación, ¿no? La autonomía de los miembros este, va a ser siempre distinta, ¿no? Hay familias que sus integrantes desde muy pequeños ya están haciendo funciones o tienen responsabilidades de adultos, y pues obviamente su visión de las cosas va a ser, o su percepción de las cosas va a ser eh, muy distinta a la de un niño común y corriente que a cierta edad debería estar solamente divirtiéndose y estudiando y punto. Y las reglas y normas existen en toda sociedad. eh, las reglas y normas están en todo lado, dentro de la familia, en la sociedad. O sea, nadie hace lo que le viene en gana, ¿no? Y, y eso lo hemos aprendido desde pequeños, ¿no? Cuando hemos empezado a estar adolescentes, uno salía a una reunión y ya sabía que la norma era que tenía que regresar a la 1 de la mañana y no más tarde a mi casa, ¿no? Ya eso estaba tácito y nadie tenía que estar haciendo recordado. Entonces, igual es, conforme uno va avanzando en la edad, siempre vamos a encontrarnos en otras familias,
en la parte laboral, en todo, en el deporte, en la iglesia, todo, siempre hay reglas y normas y hay que aprender a cumplirlas. No hay que ser informales en ese aspecto, ¿no? Algo que se ve mucho acá, ¿no? El instrumento para lo que es eh, las funciones básicas de la familia, el Akbar familiar, que es un instrumento que Smithstein lo hizo en Seattle en el 78. Es un cuestionario autoadministrado, consta de 5 preguntas cerradas, evalúa 5 áreas de las funciones familiares, es a través de una escala de Likert que le dan un puntaje de 0 a 2, ¿ya? Donde se obtiene un puntaje máximo de 10, se aplica a los integrantes mayores de 15 años y es un instrumento que nos sirve para determinar o diagnosticar factor de riesgo, ¿no? Y para decir si hay alguna familia funcional o disfuncional, ¿no? Según sea el caso. Ah, eso es lo que significa las siglas del ADGAR, el cuestionario que he mencionado, la calificación, por ejemplo, se dice una disfunción severa cuando es de 0 a 3 puntos, disfunción moderada de 4 a 6 puntos y una familia funcional de 7 a 10 puntos, ¿no? Y algo importante, si la funcionalidad o disfuncionalidad se encuentra en más de un miembro de la familia, el calificativo se extrapola a todos, ¿no? A todo el grupo. El otro, ciclo vital familiar, el, son las etapas que pasa la familia según el avance de los años, ¿no? El instrumento más usado es el que vamos a ver a continuación. Hay que entender que en esa línea de tiempo de la familia se está expuesta a etapas críticas, como por ejemplo el embarazo, el nacimiento del primer hijo, la enseñanza de la sexualidad, aspectos de estado laboral, la jubilación y bueno, posteriormente la muerte de alguno de los miembros, ¿no? Son aspectos críticos que de repente nos va a poder generar algún momento de crisis y para eso es importante este instrumento que es el más conocido, el de Duval, donde nos expresa pues los ocho momentos que tiene toda familia, la vida matrimonial, eh, con la boda y nacimiento del primer hijo, los nuevos miembros del recién nacido hasta los 2 años y medio, la etapa preescolar, la etapa escolar, eh, la etapa adolescente, la dispersión y partida de los hijos, ¿no? El nido vacío o la independencia de los hijos, hasta que ya se quedan solos los padres, y luego viene la jubilación. O sea, el de Duval es el más conocido. Hay otro de Heyman que también es bien parecido y hablan de matrimonio, expansión, dispersión, independencia, retiro y muerte, pero en función es lo mismo en realidad. Eh, Ese sería el instrumento de lo que son el ciclo vital y para acontecimientos vitales estresantes, eh, ¿en qué momento se da eso? Eh, Cuando algunos aspectos de las funciones familiares como la socialización, el cuidado, el afecto, reproducción, estatus pueden verse afectados y no solamente aspectos propiamente de la persona, sino todo siempre relacionado a un entorno, ¿no? Entonces, siempre estamos expuestos a lo que es, en ese aspecto de salud mental, estamos expuestos a factores protectores, ¿no? Que tienen que ver con una serie de, de aspectos de la educación, el trabajo, hábitos, estilos y modos de vida saludables, este, distracción social, deporte, ¿no? Que conocemos como
factores protectores o los factores determinantes que pueden ya estar relacionados a aspectos genéticos, eh, geopolíticos, individuales, aspectos de carga hereditaria familiar, en fin, ¿no? La manera como percibimos o enfocamos un problema, ¿no? Y a veces le damos, lo magnificamos cuando sobre todo no sabemos controlar o sobrellevar un problema específico. Entonces acá como instrumento tenemos, por ejemplo, el, la escala de Holmes, que es un test de autoaplicación, fue hecho en el 73, ¿no? Evalúa eventos de la vida del hombre que son causa de estrés, eventos críticos le suelen llamar. Debe aplicarse en función a eventos que no sean menores a un tiempo de vigencia de 8 meses y consta de 43 eventos, ¿no? Con valores dados ya establecidos, una serie de preguntas y bueno, de acuerdo a esa puntaje que se obtenga, ya uno puede decir si existen problemas importantes o no, si hay crisis leve, moderada o severa, de acuerdo a la valoración que se obtenga en esa aplicación de ese test. Esa es la escala de Holmes. Otro que tenemos es el test de Zoom, que valora aspectos para descartar si hay un aspecto depresivo o en alguna modalidad de esto. Es fácil de aplicar, consta de 20 preguntas reactivas, 4 escalas, ¿no? Y se aplica a cualquier persona mayor de 15 años. Eh, esto es cómo se hace la valoración. Algunos de ustedes ya lo deben haber visto o conocido. La calificación, ¿no? Dentro de lo normal, sin psicopatología, debajo de 50, y ya de acuerdo conforme va aumentando, ya se podría decir la presencia de un aspecto predepresivo o depresivo, dependiendo de cuál sea el caso. Bien, creo que eso es todo lo relacionado a instrumentos. No sé si tengan alguna pregunta, los escucho. Claro, en esta calificación sí. Acuérdense que hay aspectos que, por ejemplo, el estrés el estrés conocido, básico, puede generar cuadros de ansiedad mal llevado, mal canalizado, y si no sabemos identificarlo, mayor aún, y esto puede llevar a etapas predepresivas o ya en el tiempo que se establece y no se aborda, con un entorno familiar pues que obviamente no ayuda, puede generarse pues cuadros depresivos, ¿no? Definitivamente. Doctor, buenas tardes. Hola, Doctor, sí, ya. Sí, disculpe la pregunta, pero no me quedó claro qué es la especialidad de medicina familiar. ¿en qué no te ha quedado claro? En lo que se orienta, o sea, ¿Perdón? cuando usted hizo la diferencia, no entendí muy bien la diferencia entre, entre la medicina familiar y el médico general. O sea, no entendí ese cuadro comparativo que usted mostró en las PPTs. Bueno, ahí no he hecho un cuadro comparativo entre dos especialidades, sino en paradigmas en función a lo que es la medicina general
y lo que jala o rescata la medicina de familia. Medicina general no es una especialidad. Todos salimos como médicos generales. La medicina familiar es una especialidad que dura 3 años. En otras realidades dura 4, como en España. Este, y bueno, netamente una medicina integral donde le da la relevancia y la importancia a todo el aspecto biopsicosocial. ¿Hola? ¿Se me copia? Ah, sí, doctor. Entonces, ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, chicos, disculpen por el corte, ha sido lo del internet. Este, está colgada la clase y voy a pasarles el instructivo del familiograma y el ADGAR, junto con el Ecomapa y la ficha del MINSA. ¿La delegada me copia? Ya, ya. Quedamos así entonces. Ya, gracias a ustedes.